El próximo panel es Historias que cruzan fronteras. El periodismo de investigación transnacional se expande en América Latina, lo que es realmente una buena noticia. Esta es expansión. El panel va a ser moderado por Ewald Scharfenberg, cofundador y coeditor de Armando.info. Y me dicen que la conexión de internet de Ewald no está muy buena, pero aquí estoy si pasa algo con tu conexión, Ewald. Yo pediría a los panelistas que abran sus cámaras ahora y que sin más demora podamos empezar este panel. Ewald, ¿cómo está tu conexión? No, buenos días, Rosenthal. Bueno, entonces adelante. Ok, sí, afortunadamente, gracias a los dioses de Internet, tengo conexión por unos minutos. Sí, bueno, buenos días a todos. En mi caso, desde la fría Bogotá, para conversar sobre este tema de cómo se ha venido desarrollando cada vez más el periodismo de investigación colaborativo transnacional en nuestros países, en América Latina, y justamente para eso tenemos un panel de excelentes colegas de América del Sur que tienen, por supuesto, una experiencia valiosísima en este tema, pues, ¿no? Solamente para explicar el procedimiento, vamos a tener 5 minutos de cada quien de exposición sobre lo que está ocurriendo en sus proyectos, en sus medios, y luego de esas exposiciones daremos paso a las preguntas, pues, ¿no? Entonces vamos a iniciar con alguien que es, creo, maestro de muchos de nosotros y muy conocida en todo el medio en América Latina, que no requiere mayor presentación. De todas maneras, quien quiere saber más datos biográficos puede remitirse a la página del evento, y en este caso yo estoy hablando de María Teresa Ronderos, colombiana, pero latinoamericana, pienso yo también, María Teresa, y que además, digamos, desde hace un par de años está, digamos, en el timón del Centro Latinoamericano de Investigaciones Periodísticas, CLIP, que básicamente le ha convertido los proyectos transnacionales en su objetivo de vida, pues, ¿no? En su razón de ser. Entonces, adelante, María Teresa. Gracias, Evaldi. Un saludo a todos y qué lindo estar acá con tan maravillosos colegas a los que aprecio tanto. Yo quería pasar un PowerPoint rapidito porque me queda más fácil y más rápido por 5 minutos, pero no me está dejando. No sé si me pueden ayudar los hosts a poderlo compartir. Pero bueno, si no se puede, no importa. O sea, no pasó nada, había preguntado antes. Bueno, no importa. Entonces, básicamente, para los que no sepan, CLIP se llama Centro Latinoamericano de Investigación Periodística. Es una cosa, una idea, una locura que se nos ocurrió a 3 amigas hace unos años y finalmente la pudimos poner en forma. Desde hace 2 años empezamos, un poquito menos de 2 años, todavía no cumplimos 2 años, o sea, todavía no caminamos. Quienes estuvimos metidas en esa idea fueron Marina Walker y Janina Senin y yo, y ahora pues también se nos unió Natalia Viana, Rigoberto Carvajal, un montón de otras personas, y ha sido un viaje bien bonito. El CLIP, yo lo que quiero decir hoy es básicamente esta idea. Ninguna colaboración es igual a otra. Cada colaboración es distinta porque cada colaboración depende de la historia, depende de cómo se arme, depende de los socios, depende de 20.000 cosas. Entonces no tiene un moldecito con el que uno pueda cortar galletas y despachar. Es realmente complejo. Pero de todas maneras hemos venido dándole como forma. María Teresa, ya puedes compartir. Gracias. Entonces le hemos venido dando forma a un método, creo que este es. Sí. Le hemos venido dando forma a un método. ¿Ahí la ven? Ok. Le hemos venido dando forma a un método, ¿no?
para que esta cosa funcione. Y obviamente estamos aprendiendo, vamos a aprender de algunos que ya llevan más tiempo, vamos a aprender de otros que tienen proyectos específicos que saben más que nosotros en un área, pero vamos aprendiendo. Entonces, primero, lo más difícil es tener, y lo conversábamos contigo, Eva, del otro día, lo más difícil es tener el foco periodístico, porque la tentación es hacer, hagamos el tema X en 40 países. Eso es valioso, pero no es tan bueno como encontrar historias realmente periodísticas. Y para eso hay que hacer prerreportería del tema, hay que buscar los datos, el marco normativo, los casos, el contexto, etcétera, etcétera. Después, ir escribiendo memitos parciales de lo que se va aclarando. Con los latinoamericanos, por lo menos nuestra experiencia ha sido esa, no son tan amigos de escribir memos, en algunos casos sí, pero en la mayoría lo que se hace más es conversación. Entonces, bueno, por lo menos hacer reuniones muy seguidas, como, bueno, ¿en qué vamos? ¿En qué vamos? ¿En qué vamos? Y que todo el mundo cuente en qué va para ir conectando los cables. Y ahí hay una cosa clave, uno tiene que definir si lo que tiene en sus manos es una cosa que son historias paralelas, que la una va junto a la otra, o si son piezas de un rompecabezas que no se pueden dilucidar si uno no las pone todas juntas. No es lo mismo, por decirte algo, hacer una historia como, digamos, en donde cada cual desarrolla su historia de cómo se da el problema de las religiones o lo que sea en su país, que la historia que si yo solamente teniendo el pedazo de lo que pasa en Guatemala, puedo dilucidar lo que realmente está pasando en Honduras. Entonces, esa es como las dos tipos de cosas, y a veces las historias son varias. La que hicimos de migrantes, por ejemplo, tenía ambas partes. Contar el viaje completo nos implicaba coger toda la data de toda la región, contrastarla, comparar país por país. Si no, no se podía contar el cuento. Pero también hubo historias, digamos, muy específicas de un lugar. Tener un editor es clave. Otra cosa, decidir qué historias, cómo se van a contar esas historias, cómo se van a chequear. El chequeo colectivo para mí es valiosísimo. Hemos descubierto que ese chequeo no se debe hacer por una persona, sino que uno pone las historias ahí en el tablero y que todo el mundo les meta mano y ponga sus comentarios. Claro, hay un editor final que limpia todo y deja todo, pero tantos ojos ven mucho mejor que unos pocos. Y lo otro es enganche con la audiencia. Es muy importante que se trabaje también colectivamente, que la cosa colectiva no sea solo la investigación, sino que todo el enganche con la audiencia también sea colectivo, los webinars que se hagan, las newsletters, todo para atraer a la audiencia, sea colectivo. Al arranque nos ha ayudado mucho compartir los datos y las estadísticas para establecer puntos de partida. Y también comparación de legislaciones y normas. Si uno va a empezar un tema, lo primero es recoger todas las normas de todos lados y ahí empiezan a ver esos patrones que aparecen. Y también compartir fuentes y audiencias. La buena onda en el periodismo colaborativo yo pienso que es fundamental. Sin buena onda no hay periodismo colaborativo. Entonces hay que despegarse de la historia si esta no calza con colaboración. Con la colaboración, es decir, alguien tiene una historia y se aferra a ella con patas y manos y ya no calza porque la historia colaborativa agarró para otro lado. Entonces hay que dejarla ir y decir esa historia no funciona. Compartir hallazgos parciales, eso es muy importante, estar abierto al camino. Como dicen los de ICIJ, ¿cómo es que ellos dicen? Radical share, compartir radical. Ponerse en los zapatos del otro. O sea, hay veces hay impaciencia y es que este no hizo y es que cada uno tiene una realidad distinta. El periodismo colaborativo es voluntario. A veces gente tiene unos trabajos pesadísimos en sus trabajos y una gente solo puede trabajar el fin de semana en estos proyectos transfronterizos. Entonces, pues hay que tener paciencia hasta que la gente va dando a medida que puede. Si uno se equivocó, no hay lío reconocerlo. O sea, con los colegas hay que tener la confianza de decir, ¿sabe qué? Eso que yo había dicho no es así, ya investigué mejor y es otra cosa. Reconocer los acuerdos de colaboración. Esto es súper clave, no salirse antes y publicar la propia historia, no arrepentirse de publicar. Esto lo digo porque ya hemos tenido todo tipo de experiencias en este sentido.
Y la buena onda baja el riesgo físico y legal. Yo creo que si uno se pone a competir internamente y ese tipo de cosas, como eso nos pone a todos en riesgo, las historias salen a veces con errores, etcétera, etcétera. Yo creo que nosotros la investigación que hemos hecho bueno, todas han sido preciosas y las que estamos haciendo ahora también, pero hay un equipo precioso, fue el de Migrantes de Otro Mundo, fue un equipo enorme, como de 29 autores que trabajamos construyendo un mapa y funcionó. Se abren los ojos, el trabajo colaborativo, y con esto termino, abre los ojos al propio país, o sea, los de afuera te hacen ver cosas que tú no habías visto. Tienes un gran alcance de tu reportería a muy bajo costo, o sea, pagarle a un reportero a que vaya a 7 países a investigar sería absurdamente costoso. Saca lo mejor de lo local, del reportero que está cerca a las fuentes, cerca a su país, que conoce lo que habla, con lo mejor de lo global, porque tiene las experiencias de gente que está mirando desde afuera. Siempre hay alguien con una voz de aliento, y para el panel anterior, que a mí me rompió el alma en varios pedacitos la situación que estamos viviendo en América Latina, esta es una manera de tener siempre una voz de aliento. Nunca estás solo, nunca te toca enfrentarte con el mundo tan difícil como estás solo. Protección y seguridad, por supuesto, y periodismo visible y de mejor calidad. Esas son como las lecciones que hemos aprendido, pero obviamente seguimos aprendiendo. Y lo último que quería decir es que me encanta que aquí haya personas que hayan hecho otras redes, otros grupos, porque lo que tenemos que hacer es trabajar juntos, aprender juntos, hacer como una asociación de redes latinoamericanas de periodismo para que intercambiemos experiencias, ayudas, etc. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, María Teresa, primero por la concisión de tu presentación y también, por supuesto, por el valor de la información que compartes, que además creo que le está dando un contexto metodológico, teórico y también, por supuesto, empírico a las posiciones que siguen. Ahora vamos a Perú a hablar con una joven colega, Fabiola Torres, quien desde hace algunos años se ha ido especializando, ella, en primer lugar, en la cobertura de los temas de salud, y luego, pues desde Salud con Lupa, ha tenido la experiencia de hacer experimentos transnacionales con colegas de toda América Latina, con foco específico en temas de salud. Entonces, Fabiola, por favor, para que nos comentes de esta experiencia tan singular tuya. Bueno, muchas gracias. Para quienes no conocen aún a Salud con Lupa es una plataforma digital de periodismo dedicada a la salud pública. Ese con lupa es porque quería yo, desde el origen de crear este proyecto, invitar a más periodistas de investigación a que pusieran todas esas herramientas que utiliza el periodismo de investigación al periodismo en salud. ¿Y por qué pongo más allá de la enfermedad? Porque también había un interés mío y también de otros colegas de que se viera el periodismo de salud más allá de lo que usualmente se cubría, como si solamente era importante narrar la enfermedad, cuando en realidad el periodismo de salud es más bien prevenirlo. Y estas líneas de investigación que pongo acá en el centro, ese corazoncito, es la información especializada, pero el periodismo de salud es más que el tema de las enfermedades, ¿no? En realidad está presente en todas las actividades esenciales de un país, incluso de garantizar una democracia, como hemos visto en la pandemia. El desempeño de los poderes, tanto públicos como privados, tiene mucho que ver en los determinantes de cómo es un sistema de salud en un país. Y bueno, con esta mirada, con estas líneas de investigación, de tratar de hacer transversal la mirada de los periodistas que cubrimos salud pública, hemos desarrollado desde el inicio, en julio de 2019, Salud con Lupa, hablando de investigación anfibia, que es un término que tomamos de experiencias periodísticas para incorporar también a gente de otras disciplinas, desde científicos computacionales hasta también investigadores sociales, médicos, que pudieran ayudarnos a mejorar esa metodología periodística que a veces empieza de manera empírica y otras veces toma otras formas.
Y bueno, así empezamos haciendo el primer proyecto en julio del 2019, La Salud en la Mesa del Poder. Precisamente trataba de poder tomar el rastro. En ese momento varios países discutían las leyes de alimentación saludable y había una serie de lobbies en los congresos, había una serie de conflictos de interés para que salieran adelante. Gracias a esa investigación hicimos nosotros una base de datos que se llama Puertas que Giran Sin Parar. Y pues rastreamos quiénes estaban en las agencias sanitarias de estos 4 países que participaron, Colombia, Chile, México y Perú. Y ahora nos ha servido mucho tener un antecedente como esto para poder saber cómo funcionan justamente esas agencias sanitarias en las contrataciones, en las mismas contrataciones ahora que son en muchos casos privadas y secretas de las vacunas, y cómo se mueve también la industria de la salud y los estados. Bueno, pero hemos llegado hasta el final también con el Vacunagate, que en muchos países hubo sus propios Vacunagate. En el Perú fue un caso de escándalo que llegó hasta Science y Nature. Nosotros desarrollamos una investigación con bases de datos porque había muchas personas implicadas también con el poder, no solamente el poder político, también los poderes privados y la ciencia. Y hicimos una investigación que fue importante para este momento que se investiga en la Fiscalía de las donaciones que envió esta farmacéutica de origen chino al Ministerio de Salud peruano. Y lo encontramos también gracias a esa data que habíamos trabajado con colegas, tanto en el Perú como también en otras partes de América Latina. Y pues se vio que esto en realidad no titulamos prebendas, porque es lo que está investigando la Fiscalía Anticorrupción en mi país, pero nos dio una pista para ir más allá y que otros colegas nos han consultado, que si esta es una práctica de Sinopharm en otros momentos, en otros contextos, para vender sus vacunas u otros productos. Y lo es. Consultamos con colegas de China para entender un poco cómo practica la diplomacia, aquí le llamaban así las vacunas de cortesía diplomáticas, a las vacunas de Sinopharm. Esta es una forma de colaboración que hemos desarrollado, pero yo quería hablarles de otras 2 que hemos aprendido también en este camino de casi 2 años, casi con María Teresa y el CLIP, tenemos la misma edad de nacimiento. Epistemónicos es una fundación que está en Chile y son científicos que revisan evidencia. Todos los viernes pueden acercarse a la página web de Salud con Lupa. Tenemos este reporte actualizado de toda la evidencia científica, ya resumida, cómo ha evolucionado de todas las terapias que hay sobre COVID. Y esto es un trabajo que hacemos con los científicos de epistemónicos para poder llevarle al público y sobre todo una herramienta periodística de tener la información más actualizada posible de cada uno de los medicamentos que preocupa y cuya evolución y cuyas medidas sanitarias ha estado en algunos casos en cuestionamiento por la forma como se han aprobado en cada país. Y la tercera, y con eso termino, forma de colaboración surgió de nuestros lectores. El año pasado, cuando había mucha incertidumbre y todos estábamos monopolizados en COVID, y hasta ahora en muchos casos lo estamos, perdimos de vista otros tipos de problemas y de necesidades, ¿no? Entonces creamos esta plataforma, esta página que funciona como una mini sección que se llama Los Otros Pacientes, para poder ver también el impacto que ha tenido la pandemia en otras áreas de la población, como los controles prenatales, cuyo efecto inmediato ha sido el aumento de la mortalidad materna, y las otras enfermedades crónicas que no han sido atendidas en este tiempo. Esto surgió como una especie de correspondencia y me hizo acordar un poco el trabajo que hacíamos en el periódico del Comercio, cuando los lectores nos escribían y ellos nos proponían temas que de pronto necesitaban una cobertura mucho más profunda. Y esto se fue alimentando con historias de ellos mismos. Y bueno, aquí me quedo y muchas gracias. Este es el espacio. Si no conocen aún, pueden seguir nuestras redes sociales. Gracias. No, gracias a ti, Fabiola, nuevamente por la brevedad y la concisión y también por la pasión que le pones a esto, que además yo en particular siempre he admirado cómo te has dedicado y con mucho riesgo, creo yo, a comprobar que un tema como la salud da para investigación periodística, pues, y eso en cierto modo refuta y completa el lugar común de que solamente es sobre casos de corrupción y crimen organizado, etc., ¿no? Bueno, luego de Fabiola vamos a Uruguay, donde vamos a contar ahora con la participación de Lucía Pardo, quien además de estar en La Diaria, que es un
periódico cuyo modelo de negocio y también editorial siempre interesado mucho en América Latina, pues además dirige la red Palta Aguacate, como lo hablamos, como lo llamamos en las zonas más cercanas al Caribe, pero bueno, Palta es a su vez un acrónimo, son las siglas también de un significado que supongo que Lucía nos va a explicar. Lucía, adelante desde Uruguay. Bueno, muchas gracias, Ewald, y por la invitación, y saludar muy especialmente a Rosenthal y a las colegas, mujeres que admiro mucho y que sigo desde hace mucho tiempo, y que bueno, y que muchas veces en oportunidades hoy digital, pero también como estos coloquios, o eso de aprovechar de encuentros que muchas veces son en paralelo, o ¿no? O como alternativos a eventos que se realizan en la región, tenemos oportunidad de encontrarnos y conversar, y sin duda son espacios que han hecho posible el surgimiento de muchas de estas colaboraciones de las que estamos haciendo referencia. En el caso de la red PALTA, la red de periodistas de América Latina para la anticorrupción y la transparencia, en realidad surge de alguna manera, tal vez si tuviéramos que identificar un espacio, sin duda el Abre Latam es un lugar de confluencia, ¿no? Donde año tras año una comunidad de periodistas y de activistas nos encontramos y bueno, y compartimos preocupaciones y causas comunes y desafíos comunes. Y en ese sentido, bueno, algunos empezamos a identificar obviamente que sin duda trabajar por un mayor acceso a la información pública y vinculado a la transparencia específicamente en las compras gubernamentales es algo clave, ¿no? para apostar a la construcción también de sociedades más igualitarias, ¿no? Y bueno, y en ese sentido lo que fuimos identificando muchas de las organizaciones que vienen trabajando especializados, ¿no? En temas vinculados a tecnología y también en medios de la región, que bueno, veníamos trabajando sí, proyectos comunes en relación a investigaciones que tenían que ver con las compras públicas, identificando patrones, identificando problemas que obviamente eran muy comunes a la hora de bueno, querer llevar adelante investigaciones periodísticas, sin que hablar en clave transnacional, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, sobre finales de 2018 también creo que varias redes tenemos como un momento, ¿no? de salir al público, pero que tiene que ver con procesos, ¿no? que se vienen dando y conversaciones cruzadas que incluso entre redes también venimos teniendo, y eso me parece que es súper interesante, y seguro hay un desafío enorme para seguir trabajando en esa dirección. Pero bueno, en realidad Red Palta decidimos conformarla 7 medios, la integramos Ojo Público de Perú, La Nación de Argentina, Poder de México, Ojo con mi Pisto de Guatemala, Data Sketch de Colombia, El Faro de El Salvador y La Diaria de Uruguay. Y bueno, y empezamos a trabajar justamente en definir, y obviamente fuimos pasando etapas, muchas de estas que mencionaba María Teresa, ¿no? Por un lado esto de definir muy bien el foco en el cual nos íbamos a centrar, y empezar a trabajar en un proceso que, además de definir las investigaciones y la metodología de trabajo, también siempre estuvo muy presente esto de ir pensando juntos cuál era la mejor gobernanza para llevar adelante una iniciativa de este tipo, ¿no? Entonces, por un lado, todo lo que tiene que ver en poder haber impulsado estas investigaciones, tuvimos una primera experiencia en realidad que tuvo que ver con poner foco en las compras de leche, específicamente en la leche que llega a los niños y niñas de distintas escuelas y centros educativos en los países en los que estábamos trabajando. Entonces aparece por un lado, bueno, obviamente esta necesidad de detectar los patrones en la compra, ¿no? Que pueden, para identificar casos de corrupción y también ineficiencias en estos procesos, pero cómo además cruzarlo desde una lógica de, bueno, cómo contar esas historias, entendiendo cuál es el impacto, porque muchas veces el periodismo de investigación, parte de la dificultad es, bueno, cómo eso se traduce, ¿no? En cuestiones bien concretas, en historias de vida que día a día suceden en América Latina, y que a veces es difícil encontrar esa conexión, ¿no? Entonces, bueno, ¿cuál está siendo el impacto en las escuelas? Vaya hacia ahora, en momentos de pandemia, es más que importante poder dar seguimiento, ¿no? a todos esos temas. Entonces, bueno, eso fue la primera investigación, que se llamó la leche prometida. Sí me parece interesante, como
como parte de los desafíos hemos tenido una serie más de investigaciones, otra relacionada específicamente a cuestiones de las compras de la pandemia, y la última serie más relacionada justamente con el tema de vacunas, que se llamó Vacunas Secretas. Pero me parece interesante ir planteando algunas cuestiones que tienen que ver con, por un lado, la definición de los temas. Siempre tuvo mucho que ver con esta cuestión de poner en común cuáles realmente podían ser estas investigaciones que podíamos llevar adelante entre todas las organizaciones, y eso es algo que se priorizó. A veces aparecía que algunos estábamos trabajando con otras redes, o veníamos en otros procesos trabajando sobre ciertos temas, y eso es algo que en la Red Palta lo hablamos con muchísima naturalidad, esto es decir, bueno, ¿cómo hacemos para hacer mucho más eficientes las investigaciones, entendiendo además que estamos insertos en un ecosistema que va más allá de Red Palta, y eso nos parece bien importante, ¿no? De nuevo, desde esta lógica de la colaboración, ya no solo entre integrantes de la red, sino entre algo que es mucho más grande. Entonces eso creo que ha sido algo que ha estado muy presente. La apuesta a una organización que en materia de toma de decisiones estratégicas sí es muy horizontal, muy flexible, pero que obviamente se conjuga, yo diría que con una verticalidad, que para quienes son periodistas profesionales, yo no soy periodista, en realidad vengo más desde el lado de la gestión, y bueno, y eso es algo que en la diaria siempre ha estado como uno de los, ¿no? De hacer buen periodismo y construir un modelo de gestión fuerte ha sido, creo que los pilares sobre los que se construyó la diaria, entonces en ese sentido siempre es un poco mi mirada, pero bueno, desde esta cuestión también de los desafíos más periodísticos, esto de empezar a trabajar en algunas cuestiones que obviamente una vez que se definen requiere entrar en lógicas, ¿no? de una operativa que sí que es muy vertical y que tiene que complementarse con tiempos, donde hay roles que son súper definidos, y a quien le tocó ser el editor o la editora realmente, nada, creo que conduce, ¿no? claramente la investigación. En el caso además de Red Palta, todo el tiempo tenemos que estar como que trabajando por un lado en todo lo que tiene que ver justamente con la edición, pero también en esto, bueno, cómo fuimos generando y construyendo bases de datos sobre las compras en los 7 países, estructurándolos bajo el estándar, ¿no? de datos abiertos para contrataciones abiertas. Entonces, eso es algo que podría ser tan fácil si los gobiernos siguieran esa pauta, se vuelve, para quienes trabajan en estos temas, sabemos que es sumamente difícil, porque bueno, la información no está disponible, está desactualizada, los formatos y demás. Entonces, creo que de alguna manera, el recaer también cuestiones más vinculadas al acceso a la información, que ha sido liderado en algunas investigaciones por DataSketch, también por Poder, y en ir trabajando esas cuestiones también que hacen a poder disponibilizar los datos para poder llevar adelante las investigaciones, ha sido clave. Y bueno, y hay una cuestión que creo que ha estado muy presente, y tiene que ver también con los desafíos, ¿no? Y con este nombre tan interesante, hablar de investigación transnacional que se expande en América Latina, sin duda en estos tiempos también tan oscuros, y que bueno, el panel anterior daba cuenta de eso, y podemos repasarlo en distintas intervenciones, tanto del simposio como del coloquio. Es clave esto de empezar a pensar, bueno, ¿quién está dispuesto a pagar para que exista el periodismo de investigación, ¿no? Y eso de poder encontrar esa causa para que las personas en un momento tan difícil puedan apostar a esto, sin duda es parte del desafío. Y en realidad, bueno, desde Red Palta sí hemos tenido, creo que un privilegio en este tiempo, en estos tiempos y en este contexto, que ha sido el apoyo tanto de GIVOS como de Open Contracting Partnership, no solo apoyando en parte, ¿no? la posibilidad de hacer estas investigaciones, que sin duda son posibles por un compromiso enorme también de las 7 organizaciones que integramos la red, pero sino por eso de, bueno, acompañar con financiamiento, pero sin duda con una causa que también comparten, con entender la importancia de que exista periodismo vinculado a cuestiones asociadas a compras públicas, y bueno, y con también entender de qué va, ¿no? Esto de poder entender que hoy por hoy es tan complejo que no, o sea, los periodistas realmente requieren de expertos y de especialistas que permanentemente ayuden a comprender esa información para generar mejores investigaciones. Entonces, esto que por un lado ha sido muy interesante, no deja de estar muy presente como desafío también para la Red Palta hacia un futuro, es decir, bueno, cómo seguir consolidando una red que crece además en más países, pero que además puede proyectarse
pensando justamente, bueno, cuáles son los recursos y las capacidades que tenemos para seguir adelante. Y simplemente para cerrar, porque me parece muy importante, hoy justo tenemos este encuentro, ¿no?, en el marco de una conmemoración del 1 de mayo, bueno, que tanto significa para los trabajadores y las trabajadoras a nivel mundial, y en ese sentido es interesante poner la prensa con los desafíos que tenemos por delante, algo que tiene que ver con, sin duda, bueno, quién financia la existencia del periodismo transnacional y el periodismo de investigación, pero sobre todo también muy ligado a la propiedad de los medios, o sea, no es solo cómo nos organizamos para llevar adelante, ya sean nuestros medios a nivel nacional, sino también estas alianzas y lo importante, bueno, justamente, ¿no?, de apostar a estructuras horizontales y que realmente estén lideradas por personas que estamos comprometidos con el servicio que entendemos que es el periodismo, y la calidad con la que debe ser llevada adelante, ¿no?, por encima de ganancias o de situaciones que muchas veces hacen priorizar, en definitiva, los intereses individuales frente a un interés colectivo. Entonces, simplemente plantear la Red Palta como un modelo interesante en lo que hace aspectos vinculados a la investigación periodística, pero también muy asociado al desafío que tenemos por delante en relación a, bueno, cómo hacemos, generamos estructuras y medios sostenibles en el tiempo. Excelente, muchas gracias Lucía por compartir estas claves desde las entrañas de una experiencia tan importante e interesante como la Red Palta, y sobre todo además desde su visión y su posición de gerente, pues creo que con frecuencia la gerencia es el flanco débil de nosotros periodistas, sobre todo ahora que nos estamos encargando de medios, ¿no? Y ahora pasamos a hablar con Dora Montero. Dora, colega colombiana, a pesar de ello, o curiosamente por ello, ahora nos habla desde la exótica Indonesia en este foro. Dora es una colega muy conocida acá en Colombia, donde vivo, con experiencia en medios impresos, en televisión, pero esta vez nos va a hablar en particular de un proyecto transnacional, además muy laureado, que desde Consejo de Redacción de Colombia lideró, que fue el de Tierra Resistente, sobre defensores del medio ambiente, etc. Dora, adelante para que nos converse sobre el proyecto y la experiencia en proyectos transnacionales. Gracias, igual. Pues Tierras Resistentes, yo creo que aquí lo que más se ve es esto que decía María Teresa, es que cada proyecto es diferente y cada trabajo colaborativo transnacional se genera de forma diferente, y ha sido todo un aprendizaje, porque aunque Tierras Resistentes, digamos que se gestó en 2018 y estamos hablando de eso desde 2018, yo creo que fue en 2016 Consejo de Redacción, los directivos hicimos una evaluación y cambiamos la visión que teníamos de la organización, y ese año decidimos, a quienes no saben qué es Consejo, es una organización que promueve el periodismo de investigación, y hasta ese momento lo hacía en Colombia. Y ese momento decidimos que queríamos llegar a Latinoamérica con esa promoción y ese impulso al periodismo de investigación. Y cuando en 2018 nos llega como una propuesta para plantear un proyecto de la Deutsche Welle Academy, que es uno de nuestros socios hace 7 años, nos sentamos y dijimos, pues es el punto para dar el salto. Entonces, estamos hablando del tema y pensándolo cada vez que vamos a producir algo, o sea, porque ha sido como un proceso de construcción grandísimo. Inicialmente, cuando decidimos que íbamos a hacer una investigación grande, que incluyera varios países, como que no sabíamos muy bien cómo organizarla. Entonces, lo que hicimos fue que armamos primero un equipo como fuerte de coordinación en Consejo, y nos sentamos nosotros a decir qué queremos investigar, cuáles son los temas que pueden realmente ser transversales al continente. Y en ese momento unimos dos cosas, y es el tema de líderes sociales y el tema de medio ambiente. Entonces,
diferente a todos los otros que han presentado, Tierra Resistente solo investiga, que parece un solo tema, pero es tan amplio, es la violencia contra líderes que defienden el tema del medio ambiente. Y fue inicialmente pensado como una investigación que iba a salir una vez. Estamos hablando de junio de 2018, la investigación salió, la primera etapa salió en abril de 2019 y hoy estamos a punto de sacar como una cuarta entrega, digamos, de investigaciones que la vamos a hacer el 14 de mayo próximo. Entonces, ha sido como todo un proceso de construcción que ha sido valiosísimo porque un proyecto que realmente se gestó en una coordinación se convirtió como en una alianza que ya tiene más de solamente periodistas que hayamos escrito temas, que hayamos hecho reportajes, que trabajemos en la data. Somos cerca de 50 personas y en total para la entrega de mayo van a ser más de 90 personas que han participado. Entonces, cuando tomamos la decisión de hacer una investigación, decidimos el tema, lo que hicimos fue buscar amigos, colegas que realmente se destacaran o en el tema de investigación o en el tema de medio ambiente o en ambos. Y así inicialmente periodistas de 7 países nos reunimos en noviembre cuando hicimos Colpin en Bogotá. Aprovechamos Colpin, estos periodistas vinieron y nos reunimos y nos encerramos 3 días a ver qué íbamos a hacer, cómo lo íbamos a investigar, y desde ese momento se volvió un tema absolutamente colaborativo. O sea, desde el nombre de Tierra Resistentes fue una discusión como de 4 horas de por qué si Resistentes sí, si realmente representa a Latinoamérica, realmente representa a los defensores, definir qué era y qué no era un defensor, y decir más o menos qué fuentes grandes íbamos a tomar, cómo íbamos a hacer la recolección de data, cómo íbamos a contar esos reportajes, y cómo y hacer un cronograma conjunto. O sea, fue una decisión que realmente, o sea, absolutamente todo el proceso se hizo de forma conjunta. Y yo creo que eso fue como lo más bonito. Entonces, cuando nosotros lanzamos fue en 23 de abril del 2019, ese día presentamos la investigación sobre 7 países. En ese momento eran creo que 14, 15 reportajes más o menos. Y la investigación mostraba ya más de 1.200, creo que era para ese momento, no tengo tan clara el número, de líderes que habían sido, que habían sufrido algún acto de violencia por su defensa del medio ambiente. Ese día, bueno, aquí casi todos somos periodistas, sabemos que son los cierres. Los 2 últimos días fueron terribles porque habíamos prometido, todo el tiempo trabajamos con Drive y correos, y habíamos prometido no hacer grupos de WhatsApp ni nada de esto que podía ser agobiante, y tuvimos que organizar el grupo de WhatsApp 2 días antes porque había, pues la página era tremenda. Para el lanzamiento los periodistas volvieron a Bogotá de todos los países y estábamos como en crisis había unos problemas en la salida al aire. Y ese grupo de WhatsApp es lo que realmente logró que el proyecto se mantuviera, que el proyecto siguiera, porque hicimos el lanzamiento, la página salió al aire muy bien, o sea, digamos que la réplica fue enorme, los resultados de la investigación son realmente sorprendentes, pero a partir de ese día comenzamos a hablar de temas específicos de violencia contra los líderes medioambientales por ese grupo, de contar cómo iban nuestras historias, cuáles eran los avances. Empezamos a hablar de Escazú y de cómo trataba el tema, y esto se volvió como una maquinita que no podemos dejar, ¿qué hacemos? No dejemos morir este proyecto, no dejemos morir. Y afortunadamente hemos logrado apoyo, la Dolce Vela Academy se ha mantenido y ya este año hemos logrado otras personas que nos estén ayudando. Todos los periodistas también decían, tengo otra investigación, esperen, yo muevo por el Pulitzer, yo Mongabae aporta uno, Ambiente y Sociedad, los noruegos están dando plata, y como, listo, tenemos que seguir saliendo, logramos mantener y el grupo ha ido incrementándose. Entonces, lo que eran 27 personas en la primera entrega, ya les cuento que van a ser casi cerca de 90 personas que han participado para ahorita en mayo cuando lancemos.
como una nueva serie de investigaciones, porque ya entran Chile y Panamá como nuevos países con data y reportajes. Y hemos logrado que todas las decisiones sean consensuadas, aunque la administración, yo creo que la fortaleza de Tierras Resistentes y haber logrado mantenerlo es que como que la parte de organización, de coordinación y toda esta parte financiera que es tan compleja, la tiene Consejo de Redacción, que ya maneja administrativamente, pues digamos que ya tiene solidez en ese manejo administrativo. Y la coordinación también se maneja desde acá. Tenemos un editor también que ha sido, bueno, en realidad 2, 3 personas que nos ayudan con la edición durante todo el proceso, desde el comienzo. Dora, disculpa. Dora. Y ya, creo que ya se me fue el tiempo. Sí, no, si no terminas, no voy a tener chance de decir, sino adiós. Bueno, no, dale. No, ya, y quería contarles solamente eso, era como un poquito el proceso con el que se ha construido Tierras Resistentes. Mejor, tienes razón que más bien nos pregunten. Sí, disculpa, Dora, por tener que interrumpirte, pero bueno, sabes cómo es el asunto del tiempo. Bueno, la mayoría femenina de esta mesa, como debe ser, me dejó solamente 5 minutos para hablar. Voy a tratar de hablar muy condensadamente de la experiencia de Armando.info, página de periodismo de investigación de Venezuela que dirijo y que fundé en el año 2014 con 2 colegas, Joseph Polisuk y Alfredo Mesa. Cuando creamos Armando.info, lo hicimos con el espíritu o con la convicción, probablemente un poco infundada, de que Venezuela y el chavismo es una de las grandes historias de América Latina y que no se estaba cubriendo debidamente, sobre todo en los temas vinculados a corrupción y crimen organizado, etcétera, y que había que abordarlo eso, pues que era una oportunidad, aunque ha sido probablemente una tragedia para mi país, era una oportunidad para el periodismo venezolano para hacer grandes historias y brillar. Y por eso, quizás también como consecuencia, desde antemano sabíamos que no solamente que íbamos a hacer periodismo transnacional, transfronterizo como una práctica, sino que para nuestra propia existencia iba a ser necesario hacerlo. ¿Por qué? Primero porque, como les digo, queríamos trabajar muchos temas de corrupción y crimen organizado, y como suele decir un colega nuestro, Gerardo Reyes de Univisión, colega colombiano, los corruptos de América Latina no suelen robar plata para guardarla debajo del colchón, ¿no? Sino lo que quieren es comprarse una propiedad en Florida o quieren invertir en Luxemburgo, etcétera, y todo eso deja siempre rastro, pues, ¿no? Y en segundo lugar, que el chavismo es un proyecto continental, no solamente nacional, y que probablemente íbamos a tener que seguir la pista de fondos venezolanos en otros países en la región, como en efecto ha sido. Esto nos produjo una cierta sorpresa porque no solamente lo hicimos y lo seguimos haciendo, sino que finalmente descubrimos que para incluso cubrir los temas venezolanos nos era necesario este tipo de esquema de trabajo, porque Venezuela se volvió completamente opaca como fuente de información y cada vez tenemos que descansar más en lo que está en base de datos internacionales, en registros, etcétera, para poder hacer nuestros temas venezolanos. Lo único que quería recalcar y sacando provecho del tiempo del que dispongo, es que, como decía María Teresa al comienzo, no hay un solo molde, no hay una sola fórmula para hacer este tipo de proyectos de periodismo investigativo, transnacional y colaborativo. Hay tantas maneras casi como participantes hay, pero rápidamente con 3 proyectos que estamos haciendo todavía, algunos de ellos o acabamos de hacer, quería ilustrar eso, pues, ¿no? Hace poco, por ejemplo, justamente con Clip y con Diálogo Chino, hicimos una serie llamada El Joropo del Dragón, a partir de una filtración de documentos que recibimos en Armando.info sobre la colaboración china o la cooperación internacional en Venezuela. Como ustedes saben, Pekín es un cercano aliado del chavismo. Y en ese proyecto, básicamente, la reportería y la producción la hicimos en Armando.info, pero Diálogo Chino y Clip nos apoyaron, digamos, la parte técnica de construir una base de datos que por supuesto fue valiosísima en este proyecto, y luego en complementar nuestra reportería y en la edición, pues, ¿no? Ese es un tipo de colaboración que hemos hecho, pues, ¿no? También que estamos todavía publicando notas de una serie con ICIA llamada FinCEN Files,
que es a partir de los reportes de actividad sospechosa de los bancos en Estados Unidos, donde aparecieron muchos personajes venezolanos, y aquí la colaboración es distinta, pues, ¿no? Aquí hay como una especie de pozo conjunto común de datos y de información, y a partir de la cual cada quien hace una información específica para su medio y para su región, pues, ¿no? Y el tercer modelo es una serie que estamos haciendo ahorita con El País de Madrid desde octubre, y ahorita viene una gran publicación con la Oficina de América en Ciudad de México, que es básicamente sobre cómo Alexa y otros comerciantes vinculados al gobierno venezolano han construido circuitos para evadir las sanciones internacionales y comercializar el petróleo, el oro, el aluminio y otros commodities venezolanos. Y aquí con El País hemos hecho, digamos, un tipo de colaboración que por una parte es más compleja, pero a la vez es la más sabrosa, como decimos los venezolanos, que es la de construir juntos una misma historia. Pues como decía María Teresa al comienzo, es unir piezas que por sí solas podrían ser valiosas, pero no son tan reveladoras como si cuando la unes, ¿no? Y es justamente lo que estamos haciendo con El País de Madrid, que es construir una historia conjunta de manera simultánea entre ambas partes, ¿no? Entonces, creo que nos queda solamente, y desafortunadamente, un minuto solamente del tiempo dispuesto. Eso significa también, desafortunadamente, que no va a haber espacio para el intercambio que queríamos hacer y para las preguntas de la audiencia, cosa que lamento mucho porque, por lo que estoy viendo, hay preguntas muy interesantes que iban a dar pie para discusiones valiosas. Pero bueno, debemos despedir para dar continuidad al coloquio, y de nuevo muchas gracias a Rosenthal, a Lizo y a los organizadores por, primero, montar el evento, y segundo, por incluir este tema, y en tercer lugar, por supuesto, por convocarnos para participar. Muchas gracias a todos, también las ponentes en esta mesa de mayoría femenina, que no sé si es algo casual o que responde a algún tipo de tendencia en el periodismo de investigación, pero en todo caso es interesante observarlo. Gracias a todos. Muchas gracias. Yo creo que María Teresa puso la manita de Zoom. Pero no quería pararme un segundo más de lo que queríamos. Yo solamente quería decir una cosa. Que me parece muy emocionante. Estamos todos en formación y de alguna manera ya nos estamos colaborando. Hay un instrumento que yo quería contarles que existe, que es la NINA, que es una especie de repositorio de datos sobre contratación pública y otros en América Latina, que armamos el equipo de CLIP, el equipo de Data Rigo en CLIP, se llama NINA por Janina Zeñini. Y la idea, por supuesto, es que esto esté totalmente abierto y sea cruzable y sea usable por todos los periodistas de la región, Y hemos venido conversando con parte de la Red Falta y con otros colegas para ver si logramos que todos nos podamos conectar unos a otros de lo que ellos tienen con Abraji en tu país, etc. Entonces quería contarles que eso existe y que ha sido muy bonito estos cruces de colaboración, pero nos falta mucho. Yo soy amiga de la colaboración radical. Muy bien. Muy bien, es un gran cierre para este excelente panel, y les voy a decir que las preguntas los que están participando en Zoom, por lo menos, podrían aquí empezar a contestar algunas preguntas en el chat de Zoom. También estamos en portugués y en español en YouTube, y allá también hay preguntas si ustedes consiguen llegar allá. Pero muchísimas gracias. Disculpa que no hubo mucho más este tiempo. Gracias a todos.